Hola, en este pequeño tutorial vamos a ver de qué manera podemos manipular los datos con Excel para crear scripts y poderlos utilizar en programación o en algunos otros procesos como MySQL o bases de datos. Vamos a partir de datos que ya existen en algunos formatos como fechas o números y los vamos a mover de acuerdo a como necesitemos en cuanto a formato y en cuanto a estructura para ponerlos dentro de la parametrización que necesitaríamos para poderlos usar con programación o con un script. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que quiero que vean es de qué manera vamos a poder separar los datos que tenemos, por ejemplo estos, en cuanto a espacios, en cuanto a comas o en cuanto a algún criterio específico. Por ejemplo, para esto tenemos con Excel una herramienta muy importante que nos permite separarlo de acuerdo a varios criterios. Primero, en este caso, si tenemos una lista de textos como estos y queremos separarlos a lo mejor por el espacio para tener los números por aparte de estos textos, o separarlo por las comas como en el caso de lo que tenemos aquí después de la palabra simétrica, pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda la columna. Es importante que estemos hablando de celdas que no estén combinadas. Habría que quitarles la combinación y preparar primero nuestro texto para que no haya problema con esto. Ya que seleccionamos la columna, entonces vamos a esta herramienta que tenemos aquí con Excel que se llama datos. De ahí nos vamos a texto en columnas y tenemos la opción de hacer la separación del texto de acuerdo a alguna delimitación o de acuerdo al simplemente de ancho fijo, lo cual no nos haría ninguna separación de texto. Vamos a verlo de manera delimitada. De ahí vamos a siguiente y tenemos aquí los criterios de separación. Aquí nos dice que al estar palomeado por tabulación separaría el texto que haya en estas celdas de acuerdo a si encuentra una tabulación y lo pondría en las siguientes columnas. Aquí de acuerdo a punto y coma, de acuerdo a coma, que esto si yo selecciono que de acuerdo a coma, entonces me va a separar aquí y en todos los lugares donde haya coma y lo va a poner en otra columna. Ahorita vemos un ejemplo de esto. De hecho, vamos a hacerlo así, con la coma. Nos va a separar donde encuentre comas, así que le damos clic en siguiente. Está bien esto, así indicado como general es correcto. Y destino pues lo va a hacer en la siguiente columna y finalizar. Si ajustamos el tamaño de las columnas, vamos a ver que ahora ya nos separó lo que teníamos en distintas columnas. Pues ¿cuál es la finalidad de esto? Que con estas herramientas sencillas primero podamos preparar el texto que vamos a usar para crear nuestro script. Bien, entonces ¿qué pasa si ahora queremos separar este número de este texto? Pues tienen todos en común un espacio. Podría ser ese un criterio, pero si hacemos eso también nos va a separar aquí y nos va a separar acá, y en otros que pues nos va aquí en el caso de esta fila 4 nos va a hacer muchas separaciones. Pues como esto es estándar, porque vemos que toda la columna de ancho 1 la queremos separar del resto, pues podemos usar otra herramienta que nos va a dejar en dos columnas lo que aquí tenemos en la columna A solamente. Siempre nos separa y nos manda hacia la derecha lo que haya y plancha lo que exista, por lo tanto plancharía lo que ya tenemos en la columna B. Así que vamos a agregar otra. Si damos clic derecho aquí, insertar, bien, ya tenemos un espacio donde va a caer lo que ahora se separe. Damos clic en la columna A, estamos bien en la pestaña datos, texto en columnas, y ahora sí vamos a seleccionar la parte que dice de ancho fijo y le damos siguiente una vez y vemos que nos aparecen unas flechitas en donde Excel nos propone hacer una separación. Si no queremos hacer la separación, nos da tres posibilidades. Nos dice que después del primer carácter nos separa a otra columna, eso sí lo queremos, pero no queremos que nos divida acá ni acá, así que le damos doble clic a la flecha y la quitamos. Ahora siguiente, ok, así está bien.
y finalizar. Entonces ahora tenemos en estas dos columnas los textos. Los ajustamos si queremos y pues bueno, ya tenemos otra separación para nuestro script. Otra cosa que es común es que quizá no nos demos cuenta que existen espacios antes del texto que queremos manipular. Por ejemplo, como aquí tenemos un espacio, dos espacios, 3, 4, 5. Si nosotros queremos quitar esos espacios y tenemos muchísimas filas, pues lo más sencillo es usar la herramienta que estábamos usando anteriormente. Nos vamos a seleccionar toda la columna a la que le queremos quitar. Esto quita espacios antes de que comience el texto y también después, por si aquí hubiera más, que no, si hubiera algo más vacío, pues también lo quitaría. Entonces seleccionamos toda la columna, nos vamos a datos, texto en columnas y de ancho fijo. Siguiente, vemos que no existan flechitas que vayan a separarnos las columnas, porque en este caso no queremos eso. Lo que queremos es quitar espacios antes y después de los textos, así que lo quitamos. Nos vamos a siguiente y a finalizar, y con eso hemos quitado en todas las filas los espacios que están antes. Bueno, ahora tenemos aquí algo simulando que ya le dimos el tratamiento necesario al texto que teníamos para crear un script y subir esto a una tabla. Así que pues ya tendríamos apellidos, nombres y más textos, fechas, números, importes, etcétera. Aquí he preparado algo que no es otra cosa más que poner apóstrofes y comas, de acuerdo a como ya hemos visto que son las separaciones que necesitamos para crear un script. Pues el apóstrofe para los textos, apóstrofe, coma, apóstrofe pues para delimitar algo, también con textos, y coma cuando estamos hablando de enteros. ¿Cómo hice esto? El apóstrofe, cuando lo ponemos simplemente así en Excel y damos Enter, pues desaparece. Lo que pasa es que necesitamos poner el apóstrofe, que nos sirve para poner algún carácter de los especiales, y después el carácter especial. En este caso es el mismo apóstrofe. Así que ponemos apóstrofe, lo ponemos nuevamente y solo vamos a visualizar uno. Así nos lo hace Excel. Entonces lo hice así aquí. Y me parece que aquí también, por eso parece que hay dos apóstrofes y luego la coma y un apóstrofe, pero en realidad esto es a lo que le va a dar tratamiento Excel: un apóstrofe, apóstrofe, coma, apóstrofe y coma. Ahora, otra cosa importante que me parece bueno saber es que cuando vamos a hacer algo con fechas, por ejemplo separar fechas o darle el formato que necesitamos por un script, pues este no es el que vamos a usar en un script, ¿verdad? Así que para eso me voy a la pestaña de inicio y me doy cuenta que en esta celda aquí me dice que el formato que tiene esa celda es precisamente de fecha. Correcto. El otro que tenemos por aquí lo hice a propósito, porque también a veces tenemos las fechas así. A lo mejor si es una descarga de SAP o de algún RP o simplemente el dato se ha hecho así a mano, pues aquí tenemos la fecha en formato fecha de acuerdo a Excel y la fecha en formato texto. Entonces, ¿qué tiene esto de diferente? Que si nosotros usamos alguna de las fórmulas para dar tratamiento a estos datos, por ejemplo, algo que yo usaría para separar esto y concatenarlo nuevamente como lo necesitamos para un script, pues sería quizá extract o med, depende de la versión de Excel. Yo voy a usar extract, igual extract, abro el paréntesis y yo le estoy diciendo que de aquí, de este texto, como me indica esto, texto, este es el texto, posición inicial a partir de donde quiero que haga una extracción. ¿Qué pasa si yo quiero extraer el año nada más? Pues bueno, yo me doy cuenta que es la primera posición, el 1 que está aquí es 1, luego 2, tercera posición, cuarta posición, quinta posición, sexta, séptima posición, y creo que con eso voy a empezar a traer los números, ¿verdad? O sea que si yo pido a partir de la sexta posición 4 elementos, entonces voy a traerme el año completo. ¿Será así? Vamos a ver, coma. 4, pero vemos que no trae nada. ¿Por qué será eso? Bueno,
si yo copio una fórmula en Excel y la paso para acá, lo que voy a hacer es traerme el de aquí, ¿verdad? Y si hago ahí algo como esto, bueno, me equivoqué, estaríamos hablando de la séptima posición. Traer 4 elementos. Vemos que nos trae el año. ¿Por qué sucede que aquí sí podemos pedirle que a partir de la séptima posición me traiga 4 elementos y me va a traer el año? Pero eso mismo, si yo lo hago para la fila de arriba, no lo hace. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que aquí esto es texto, es decir, tal cual el texto es esto, un 1, un 6, una diagonal, un 0, un 9. Y aquí no, aquí es fecha, y para Excel no es lo que nosotros vemos. Para Excel esto es una serie de números, y creo que lo podríamos ver si lo convierto en número. ¿Ya vieron? Para Excel esta fecha es 34.412. Excel así entiende, le voy a dar control Z. Excel así entiende esta fecha, 19 de marzo de 1994 es ese día. ¿Qué quiere decir esto? Nada más como algo breve para saberlo. Para Excel esa fecha es el día 34.412 a partir del año 1900, es decir, a partir del 1 de enero de 1900 para Excel es esa fecha. Bueno, ok, entonces Excel lo ve de esa forma. ¿Qué podríamos hacer cuando las fechas están así? Que es la manera correcta en la que se tratan las fechas en Excel. Pues aquí lo que podríamos hacer es lo más adecuado en Excel, que es pedir el año igual, la fórmula año, abrimos paréntesis y le decimos que aquí quiero que me traiga el año. Perfecto, 1994. Si eso lo queríamos usar aquí, pues esa fórmula no funciona, porque aquí estamos hablando de textos y aquí de fechas. Cuestión de formatos de Excel, pero bueno, nada más es bueno saberlo para saber de qué manera aplicar la fórmula y separar los textos. Ahora, ¿cómo le hago si yo quiero obtener esta fecha en el formato que vamos a usar en este caso en SQL, en MySQL? Y aquí, ¿cómo le hago para lo mismo? Pues bueno, ya vimos que si yo le pongo año, si le pongo mes, si le pongo día, me los va a traer por separado, ¿verdad? Aquí tenemos año. Si hago lo mismo con el mes, aquí, cierro paréntesis, ya tenemos el mes y el día. Un truco que me parece bueno saber y hace más fácil este tipo de concatenación por medio de la fórmula que teníamos aquí abajo, que es la de extrae, pues es traer toda la columna y pasarla a un archivo de texto. Lo ponemos allí, ok, y lo que hago es convertir todo en formato de texto. Ya está, pero ya vieron que ahora se convirtió al formato como lo entiende Excel. No pasa nada, porque ya lo tenemos aquí en un archivo de texto. Pues nos posicionamos en la primera celda de esa fila, vamos a nuestro archivo de texto, luego le doy control E para seleccionar todo, lo copio y lo pego aquí. Entonces pues ya tenemos todo en formato de texto. Ahora sí podríamos extraer de esta manera. Si recorremos la fórmula, nos damos cuenta que vamos obteniendo las fechas. Ahora, para esto, ¿cómo armo nuevamente la fecha pero en el formato para la base de datos? Pues ahora sí puedo utilizar esta fórmula de aquí, que sería extraer el año. Vamos a usar la de concatenar para concatenar la extracción del día, la extracción del año, del mes y la extracción del año, y concatenarles también en lugar de esta diagonal el guión medio. Entonces pues usamos la fórmula concatenar, abrimos el paréntesis, lo primero que queremos que ponga al concatenar sería otro extrae, que sería el del año, que ya está, ok. Luego le ponemos una coma, un texto que lo vamos a delimitar entre comillas dobles, y ese texto es precisamente el guión medio. Ya está, lo cerramos delimitando con lo mismo, le ponemos la coma. Ahora aquí, si vamos siguiendo lo que nos dice la fórmula, es que pide otra cosa que va a concatenar, y que será pues otro extrae, pero en el que traigamos el mes, ¿verdad? Porque
el formato sería año, mes y día. Ya tenemos el año, ya tenemos el guión medio, ahora vamos por el mes. Entonces le ponemos extrae y va a ser otra vez de esta celda. Queremos no la posición 7, sino ahora la posición la 1, la 2, la 3, la 4. Y de ahí queremos 2 caracteres nada más. Cerramos el paréntesis y vamos a concatenar el guión medio, coma, apóstrofe doble, guión medio, comilla doble, coma, y concatenamos el día, ¿verdad? Así que pues sería extrae nuevamente la primera posición, perdón, la celda, y de aquí, coma, la primera posición, coma, ¿cuántas? Pues 2. Cerramos esto, cerramos otra vez y parece que ya quedaría nuestra fecha. Bien, 1995-09-16, correcto. Así que si aplicamos esto en todos nuestros datos, pues ya tenemos la fecha que necesitamos para en este caso MySQL, que es para lo que lo usaría. Correcto. Ahora, ¿cómo haría para que esto se cargue a una tabla? Pues seguramente le voy a agregar aquí el ID, ¿verdad? Inserto una columna que se va a insertar siempre del lado izquierdo. Aquí está. Pues le pongo aquí que esto es el ID. Este sería el ID 1, el ID 2. Ya con esto Excel sabrá la correlación que hay. Nos vamos hasta acá y ya tenemos la 23. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto para hacerlo a manera de script, ¿qué tendríamos? Aquí tenemos entero, ¿verdad? Entero. Aquí tenemos texto. Texto. Este lo vamos a tratar como texto porque lo vamos a sobreescribir con lo que hemos preparado. Va a ser un texto. Esto va a ser, pues podríamos darle tratamiento de una tarjeta, pues de texto en este caso. Aquí texto también. Y este vamos a darle un tratamiento como si fuera un entero. Pues supongamos que son números enteros y le ponemos entero. Bien, ¿qué nos faltaría agregar aquí? Porque es otra cosa que vamos a concatenar. Pues yo lo que estoy haciendo aquí es preparar antes lo que vamos a concatenar para no estarlo concatenando dentro de la misma fórmula y hacerlo un poquito más visual y un poquito más fácil. Entonces vamos a agregar acá la apertura y el cierre de los paréntesis. Con este abriríamos paréntesis, con este cerraríamos. Perfecto. Entonces lo ponemos aquí para todos. Bien, entonces concatenamos. Primero tendríamos para nuestro script abrir el paréntesis, luego el entero sin nada más, así como está aquí, coma. Luego que sigue pondríamos la coma de aquí. Bueno, aquí vamos haciendo poniendo coma para decirle qué cosas vamos a concatenar, pero la coma que va a quedar dentro del texto la vamos a tomar de acá, ¿verdad? Así que ya concatenamos esto, que es la apertura del paréntesis, ya concatenamos nuestro entero. Ahora vamos a concatenar este texto que está aquí, que es precisamente la coma para separar dentro de nuestro script. Ahí está. ¿Qué es lo que seguiría? Porque ahora tenemos texto, pues poner el apóstrofe simple. Ok, ahora tenemos el texto. Ahora, ¿qué hacemos? Cerrar con el otro apóstrofe. Ahora la coma. Y de esta manera vamos preparando nuestro script.
Ya que tenemos ahora esto lo puse como double, que sería pues para fines de esta concatenación igual, ya sea un entero, aquí en este caso, o un double, que es lo que tenemos aquí al final. Pues bueno, entonces tenemos los textos delimitados entre los apóstrofes y las comas como textos. Las fechas de la misma manera. Esto quedamos en que es un número de tarjeta que se le da tratamiento como texto aunque se vea como número. La fecha y el valor que normalmente pues, bueno, se puede usar como double. Pues no queda más que arrastrar la fórmula hacia todo donde la queramos aplicar, que sería hasta aquí. Y pues lo otro que yo hago para esto es que lo tomo, hay muchas formas, pero a mí se me hace fácil así, lo pego en un archivo de texto, y ya teniendo entonces esto concatenado de esta manera en un archivo de texto, pues ya le podemos hacer lo que sea necesario. Espero que esto les sirva para darle tratamiento a los datos, que puedan manipularlos con Excel si es que lo necesitan así, y generar sus scripts de acuerdo a la información que tengan. Muy bien, nos vemos en otro video. Hasta luego.